Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 2 de julio del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Y esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Guillermo Useche desde Puerto Ordaz, Carmen Salas en Bogotá, Luis Rojas nos saluda también, Douglas Isturiz en El Salvador, Juan Acuña, el amigo camionero, está por Fort Pierce, Carlos Cuevas en Westchester, Xavier Miguéis está en Barcelona, España, Carlos Arteaga también nos saluda, Hugo Boscán en Játiva, Saeda Bon en Orlando, Adolfo Donquis en Atlanta, pendiente del huracán, Elías Acevedo en Ciudad Bolívar, Juan Bautista González en una Caracas que amanece con mucha lluvia y fuertes vientos, como anticipando una profunda limpieza, dice él. José E. de Villa en Maracaibo, Gerardo Serraba, ya decía en Doral, José Báez, está lloviendo, también supongo que está en Caracas, igual Nelsa Vivas, María Alejandra Alfonso en Gainesville, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Carmen María Figuera, feliz por los 125 años de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento. David Madrid está en Montreal, Magali Hernández en Dublín, Chere Ramos, que regresó de la vacación, en Caracas, Edgar Bravo en Madrid, doña María Alicia Sifontes, también siempre tan consecuente, Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut, Jolinet Dimas, gracias por estar allí, Ani Galvis y Mimón están en Toronto, Ricardo Urdaneta en La Puerta, Estado Trujillo, Blanca Bustos, una merideña en Filadelfia. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, aquí en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César, y muy feliz y muy contenta de compartir con mis compañeros Carlos, Laura, contigo y por supuesto con esta audiencia maravillosa que nos acompaña. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, apoyando a Floralicia en la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de los santos Proceso y Martiniano, San Bernardino Realino, Santa Monegunda y San Lídano. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que para el día de hoy tenemos a la luna todavía menguando en Tauro, pero en breve a las 11:50 de la mañana entrará menguante en Géminis. La luna de Géminis es la luna de la comunicación, la luna para difundir ideas, la luna buena para repartir correspondencia, escribir, la luna para comunicarnos con los demás. Advierten también que es la luna de los sofistas, así que no caiga usted en sofismas. Es la luna de los chismosos con la misma, y es la luna de todo aquel que quiere dirigirse al público. Luna menguante en Tauro y a partir de las 11:50 menguante en Géminis, Sol en Cáncer este martes 2 de julio del año 2024. Hoy es el Día Internacional del Periodista Deportivo. Felicitaciones pues a todos los amigos que son periodistas deportivos. Es el Día Mundial de los OVNIs. World UFO Day, así lo llaman en inglés.
Bueno, para los que creen en los ovnis y los están buscando, feliz día. Es el día del editor de revistas, que creo que cada día se editan menos. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con el economista Drúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. ¿Cómo está la economía venezolana antes de la fecha electoral y qué puede ocurrir después de esa fecha electoral? Luego vendremos a Miami para conversar con el abogado penalista Frank Quintero Jr. Con él vamos a abordar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de darle inmunidad parcial a Donald Trump. No a Donald Trump, a cualquier presidente de Estados Unidos. Después volveremos a Caracas para conversar con el periodista Iván Ernesto Reyes. Él hizo la cobertura del simulacro del pasado domingo, del simulacro electoral del pasado domingo, y queremos oír su experiencia. ¿Qué fue cómo fue ese simulacro? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar para el día electoral, el 28? Vamos a conversar con dos destacados periodistas venezolanos, Osvaldo Graciani, fundador de el Chigüire Bipolar, y Raúl Stolk, director de Caracas Chronicles. Ellos tienen un podcast titulado Pueblo People, donde se dedican a explicarle a los venezolanos el acontecer político en Estados Unidos. Es interesante porque nos pueden dar alguna pista para entender qué es lo que pasa en este país. Vamos a conversar con ellos también aquí en Miami. Luego en Londres vamos a conversar con Frank Balby Hansen. Él es un fotógrafo venezolano que presenta la serie Socialismo, Manipulación y Pecado. Este es un proyecto artístico, fotográfico, que retrata la situación política de Venezuela desde la llegada de Chávez al poder en el 99 hasta el presente. Y están ahorita en una campaña para recaudar fondos para completar la serie de imágenes que conforman el proyecto y exhibirlo debidamente en galerías en Barcelona, España y en Londres. Nuestro foro del día de hoy, senilidad. A propósito del foro aquel, ¿no? Y bueno, y de tantos viejitos que hay por allí. ¿Qué es la senilidad? ¿De qué manera está afectada una persona senil? ¿Es la senilidad lo mismo que la demencia senil? ¿Qué puede hacer una persona senil? ¿Cuándo una persona ya es considerada senil? Todo eso lo vamos a abordar en nuestro foro de hoy con la psicóloga general sanitaria Sara Plan en Málaga y con la psicóloga Liliana Torrella en la ciudad de Nueva York. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, martes 2 de julio. El 2 de julio de 1520 ocurrió la masacre de Calacoaya, cuando los ejércitos de Hernán Cortés atacaron por sorpresa al pueblo mexica de Calacoaya, siendo esta la segunda acción militar de Cortés en su campaña por la conquista de México. El 2 de julio de 1566 murió Nostradamus, médico y adivino francés, el autor de las centurias, las famosas predicciones de Nostradamus. El 2 de julio de 1881, Charles Guiteau le disparó al presidente de Estados Unidos, James Garfield, quien murió de infección el 19 de septiembre, mucho después. No había antibióticos y por ello pues falleció por la infección. Garfield fue el presidente número 20. Gobernó desde el 4 de marzo de 1881 hasta el día de su muerte. El 2 de julio de 1904 nació René Lacoste, tenista francés apodado el Cocodrilo por la forma en que trataba a sus oponentes en la cancha. Fue un gran tenista, ganó en Wimbledon varias veces en el Open de Estados Unidos en el 26 y en el 27, pero trascendió porque él es el que inventó la famosa chemise Lacoste, la camiseta polo que tiene al caimancito como emblema. El 2 de julio de 1908 nació Thurgood Marshall, abogado y activista de derechos civiles. Fue el primer
afroamericano, elegido juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, conocido por su victoria en el caso Brown contra Consejo de Educación, decisión que revocó la segregación racial en las escuelas públicas aquí en Estados Unidos. Falleció en 1993 a los 84 años. El 2 de julio de 1916, en Argentina se dio el primer campeonato suramericano de fútbol. Eso es lo que hoy conocemos como la Copa América. Y el primer juego lo ganó Uruguay 4-0 a Chile. El 2 de julio de 1934 se da la Noche de los Cuchillos Largos, cuando Adolfo Hitler ordena el asesinato de sus opositores políticos, cuando lanza a las camisas pardas, que eran sus fuerzas de choque paramilitares, a asesinar a todos sus adversarios, entre ellos Ernest Röhm. Y siguiendo en Alemania y en el contexto de la Guerra Mundial, el 2 de julio de 1940, en la ciudad de Vichy, en Francia, se establece el gobierno de Vichy, gobierno colaboracionista con los nazis, con el mariscal Pétain a la cabeza. Al terminar la guerra, Pétain recibiría cadena perpetua por ejecutar a 10.000 partisanos franceses antinazis y enviar a 150.000 judíos franceses a morir en los campos de concentración de Alemania. Y pensar que Pétain, el mariscal, fue héroe en la Primera Guerra Mundial. Hoy está cumpliendo 71 años Antonio Armas, el gran jonronero del Caracas. El 2 de julio de 1961, es decir, hace 63 años, se fundó Ciudad Guayana. La fundó Rómulo Betancourt en la unión, pues, de Puerto Ordaz y San Félix, que es lo que da pie a Ciudad Guayana. Ese mismo día se suicidó Ernest Hemingway, el gran escritor norteamericano. Su última obra fue El viejo y el mar. Le valió, ganó el premio Nobel, fue además un gran cronista. Hizo la cobertura de la Guerra Civil Española, de allí vino su novela Por quién doblan las campanas. Estuvo en el desembarco en Normandía, estuvo en la liberación de París y sigue siendo un misterio su muerte, ¿no? Y habíamos comentado cómo se encontraron los manuscritos de lo que después sería su novela póstuma, París era una fiesta, A Movable Feast. El 2 de julio de 1964, el presidente Lyndon B. Johnson promulga la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derecho al Voto. Johnson firma un decreto que termina con el apartheid estadounidense en Estados Unidos. Estados Unidos fue de los últimos países del mundo en acabar formalmente con el racismo. El 2 de julio de 1981, los restos mortales de Andrés Eloy Blanco, el gran poeta cumanés, entran en el Panteón Nacional en Caracas. Hoy está cumpliendo 38 años Lindsay Lohan, más jovencita y con más éxito. Está cumpliendo años hoy, 34, Margot Robbie. Tal día como hoy, el 2 de julio de 1993, a los 66 años falleció Fred Winnie. Winnie fue muy famoso porque él era Herman Monster. Hizo muchos otros papeles, pero lo recordamos siempre como Herman Monster. Y el 2 de julio de 1997, a los 89 años, falleció Jimmy Stewart, uno de los grandes del Hollywood de los tiempos de oro. Y siguiendo con muertes vinculadas al cine, el 2 de julio de 1999, a los 79 años, falleció Mario Puzo, el autor de El Padrino. El 2 de julio de 1900, en Helsinki, la orquesta Sociedad Filarmónica de Helsinki, bajo la dirección de Robert Kajanus, estrena de Jan Sibelius, Finlandia. Finlandia y Sibelius es impresionante, con esos metales así densos, bien cargados. El 2 de julio de 1939 nació
Paul Williams, cantante, coreógrafo y director de The Temptations. Williams falleció a los 34 años en 1973. Y el 2 de julio de 1956, en la ciudad de Nueva York, en los estudios de la RCA, los famosos estudios que diseñó Toscanini, entró a grabar Elvis Presley este tema. El editorial con César Miguel Rondón. La Corte Suprema de los Estados Unidos concedió ayer, lunes 1 de julio, una inmunidad parcial al expresidente Donald Trump por el intento de revertir las elecciones que desembocaron en el asalto al Capitolio, determinando que sus actos oficiales como mandatario están protegidos, pero no los no oficiales. El presidente de la Corte, John Roberts, escribió en nombre de la mayoría que un presidente no está por encima de la ley, pero tiene inmunidad absoluta frente a un proceso penal por actos oficiales realizados mientras estaba en el cargo. Por lo tanto, el presidente no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales básicos y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad procesal por todos sus actos oficiales. Cita textual para el juez John Roberts. La opinión eliminó efectivamente la posibilidad de que Donald Trump sea juzgado antes de noviembre por sus esfuerzos por anular las elecciones del 2020. Los 3 jueces liberales de la Corte Suprema dejaron claro que ven el fallo de sus colegas conservadores de extender la inmunidad presidencial a los actos oficiales de Donald Trump como una amenaza a la democracia con consecuencias desastrosas. La regla extraordinaria no tiene base legal, escribió la magistrada Sonia Sotomayor, en un mordaz desacuerdo de 29 páginas, al que se sumaron los jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. El fallo, escribió Sotomayor, es una burla del principio de que nadie está por encima de la ley. Leo por otra parte que esta es una clara victoria para Donald Trump, que se la otorgan los jueces que él designó. El tribunal dictaminó que Trump es absolutamente inmune a ser procesado por cualquier conducta que involucre sus conversaciones con funcionarios del Departamento de Justicia, un segmento importante de su acusación federal. Por ejemplo, esto parecería dejar fuera de discusión las interacciones de Trump con el funcionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark, una figura clave que ha sido acusada en Georgia junto con Trump, así como con otros altos funcionarios del Departamento de Justicia, que le dijeron a Trump que sus teorías sobre el fraude electoral estaban equivocadas. Se dictaminó que se presume que Trump es inmune al procesamiento por presionar al entonces vicepresidente Mike Pence para que anulara las elecciones del 6 de enero del 2021 porque los actos de Trump implican una conducta oficial. Dijo que corresponde al gobierno demostrar que procesar a Trump por esto no presentaría ningún peligro de intrusión en la autoridad y funciones del poder ejecutivo. El Congreso, en la que es el balance de poderes, queda con las manos amarradas ahora, porque en lugar de haber un ciudadano que ejerció la presidencia, tendremos ahora un monarca que está por encima definitivamente de la ley. Y según se ha observado, esto va en contra del principio que plantearon los padres fundadores cuando querían establecer en una república moderna que nadie estaba por encima de la ley. Veremos. ¿Qué no hará Donald Trump ahora si, como parece, vuelve a la Casa Blanca? ¿Volverá como presidente o como emperador? 9:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 2 de julio. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM
en Miami. Bien, a las 9:25 vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. El amigo Omar Rodríguez nos escribe: la decisión de la Corte en Estados Unidos no es solo para Trump. Está mal redactada la noticia. No está mal redactada la noticia, amigo Rodríguez. El caso que evaluaba la Corte es Donald Trump versus USA. Y por ello, en la sentencia del juez Roberts, mencionan puntualmente a Donald Trump. Bien, vamos con las noticias. El presidente Joe Biden afirmó que el fallo del Tribunal Supremo sobre el exmandatario Donald Trump sienta un peligroso precedente al determinar que cualquier presidente puede sentirse libre de ignorar la ley sin enfrentar consecuencias. Dijo Biden: ahora el pueblo estadounidense tiene que hacer lo que la Corte Suprema debería haber hecho. El pueblo estadounidense debe emitir un juicio sobre el comportamiento de Donald Trump. Esto lo dijo textualmente Biden desde la Casa Blanca y en un intento por movilizar a los votantes para las elecciones de noviembre. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes presentó una demanda para obligar al fiscal general Merrick Garland a entregar cintas de audio de la entrevista del presidente Biden con el fiscal especial Robert Hur sobre su manejo de documentos clasificados. Es la última medida de los principales republicanos de la Cámara en su intento de obtener acceso a las cintas, luego de una votación para declarar a Garland por desacato al Congreso a principios de este mes, por no cumplir con su citación en el asunto. Al explicar su decisión de no presentar cargos contra Biden, Hur dijo que un jurado probablemente percibiría a Biden como, cito, un anciano con mala memoria. Y señaló problemas con la memoria de Biden en la entrevista. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, sugirió que los problemas de memoria de Biden no son la razón principal para buscar las cintas, sino que los republicanos quieren asegurarse de que la transcripción de la entrevista que ya tienen sea precisa. Un ex jefe de espías holandés, Dick Schoof, se convierte hoy en primer ministro de Holanda y encabeza una coalición de derecha anti-inmigración que refleja los cambios que se están produciendo en toda Europa. Aunque el partido de extrema derecha de Geert Wilders ganó las elecciones del año pasado, tuvo que dejar de lado sus propias ambiciones como primer ministro para conseguir el respaldo de los partidos más moderados para la alianza. La toma de posesión de la coalición se produce después de que la extrema derecha lograra avances históricos en las elecciones al Parlamento Europeo el mes pasado y poco después de que la agrupación nacional de Marine Le Pen ganara la primera vuelta de las elecciones parlamentarias francesas el pasado domingo. El populismo nacionalista ahora parece una característica permanente e incluso definitoria de la política occidental, escribió el principal comentarista de asuntos exteriores del Financial Times, en lugar de una aberración temporal. Fin de la cita. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la captura de alias Larry Changa en el departamento de Quindío, en el oeste. Buscado por Venezuela y Chile con orden de captura en 196 países por la Interpol. Así cayó Larry Changa, uno de los 3 fundadores del Tren de Aragua en Colombia, capturado por la Policía Nacional. Así escribió textualmente Petro en su cuenta de X. Petro acompañó la información con un video en el que se muestran algunos de los delitos que se le atribuyen a Larry Changa, especialmente en Chile, donde vivió antes de viajar a Colombia. El huracán Beryl se fortaleció hasta alcanzar la categoría 5 en el día anoche, después de arrancar puertas, ventanas y techos de casas en todo el sureste del Caribe, con vientos devastadores y marejadas ciclónicas alimentadas por el calor récord del Atlántico. Beryl tocó tierra en la isla de Carriacou, en Granada, como la primera tormenta de categoría 4 en el Atlántico.
Luego, más tarde ese mismo día, el Centro Nacional de Huracanes en Miami dijo que sus vientos habían aumentado a fuerza de categoría 5. Se pronosticaron fluctuaciones en su fuerza y posteriormente un debilitamiento significativo a medida que la tormenta avance hacia el Caribe en los próximos días. Beryl azotaba el sureste del Caribe a primera hora de hoy, martes, en una trayectoria que se dirigía justo al sur de Jamaica y hacia la península de Yucatán. El jueves por la noche, a donde llegará como tormenta de categoría 1. Las fuerzas rusas siguen atacando a lo largo de toda la línea del frente y Moscú continúa reivindicando la conquista de nuevas localidades en el este de Ucrania, donde las tropas de Kiev tratan de contener las embestidas rusas e infligen al enemigo un gran número de bajas, que de momento no es suficiente para frenar sus avances. Según el Estado Mayor ucraniano, Rusia lanzó en las últimas 24 horas el mayor número de ataques en dirección a la localidad ucraniana de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk. Ucrania dice haber repelido allí durante la pasada jornada un total de 49 ataques enemigos. Rusia también ataca con intensidad en el eje del frente de Toretsk, de la misma región de Donetsk, en el que lanzó ayer 28 ataques. El recién inaugurado presidente de Panamá se comprometió a frenar los cruces de migrantes a través del tapón del Darién, una ruta peligrosa para muchos que buscan llegar a Estados Unidos. Los comentarios de José Rafael Mulino, exministro de Seguridad, se produjeron cuando Washington firmó un acuerdo con su gobierno comprometiéndose a pagar la repatriación de cualquier migrante que ingresara a Panamá a través del cruce, una zona de selva en gran parte anárquica que conecta con Colombia. El número de migrantes que realizan el viaje se ha disparado en el último año, remodelando no solo la política de los países afectados, sino también la de Estados Unidos, donde la inmigración se ha acercado a la cima de las preocupaciones de los votantes en estas elecciones presidenciales. La ex candidata presidencial peruana Keiko Fujimori se sentó en el banquillo de los acusados en la apertura del juicio que enfrenta por lavado de activos dentro del escándalo Odebrecht y por el que podría ser condenada hasta 30 años de prisión. Durante los últimos 6 años, el equipo especial de fiscales Lava Jato investigó a la hija del anciano expresidente Alberto Fujimori, quien fue indultado en diciembre de 2023 cuando cumplía una pena por violaciones de derechos humanos. El juicio continúa hoy con la presentación de los alegatos de la Fiscalía. La primera audiencia contó con la presencia de Keiko en la sala. Ayer, María Corina Machado dio a conocer que el jueves 4 de julio la campaña electoral iniciará con una gran caravana nacional. Machado estará junto al candidato Edmundo González Urrutia y van a liderar un recorrido que iniciará en Chacaíto y terminará en el Marqués. En 3 días nos vemos en esta caravana por la libertad de punta a punta en Caracas, dijo María Corina Machado en su acostumbrado reporte semanal publicado en sus redes sociales. Nicolás Maduro ha anunciado que reanudará mañana miércoles el proceso de diálogo directo con el gobierno de Estados Unidos a menos de un mes de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 28 de los corrientes y en las que se presentará a la reelección. Yo quiero superar este conflicto brutal y estéril con ellos. He recibido la propuesta durante 2 meses continuos de reanudar el diálogo directo con el gobierno de Estados Unidos. He decidido que el próximo miércoles se reinicien las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que se cumplan los acuerdos de Qatar, que sean diálogos públicos y que no sea escondido. Ahí estarán Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez y vamos a debatir y a buscar nuevos acuerdos para que se cumpla lo firmado en Qatar. Fin de la cita. Bien, a las 9:34 de la mañana vamos a Caracas para nuestra primera entrevista del día de hoy. Nada menos que con el destacado economista Asdrúbal Oliveros, director y fundador de Ecoanalítica. Asdrúbal, muy buenos días. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy.
Buenos días, César Miguel. Un placer de verdad estar en tu programa y bueno, compartir algunas ideas sobre el entorno económico. Asdrúbal, Venezuela está en una coyuntura importante en este momento. Se va a un proceso electoral de características muy, muy especiales y específicas. Y la economía, pues, suele ser siempre el matiz que marca todo, ¿verdad? La alfombra sobre la que se va a levantar todo lo demás es siempre económica. En una entrevista que le concediste a Víctor Salmerón semanas atrás, hablabas de la economía enana de Venezuela. ¿Qué tan enana para un país que también se ha reducido en su tamaño? Sí, mira, César, o sea, un poco la manera de medir el tamaño de una economía es su PIB, Producto Interno Bruto, nos permite compararnos un país con otro. Podemos utilizar dos puntos de referencia para entender de qué hablamos: el año 1999 y el año 2013. Son dos años emblemáticos a mi juicio, porque 1999 es la llegada de la Revolución Bolivariana y el año 2013 el ascenso de Maduro y la muerte de Hugo Chávez. En el 99 la economía venezolana era de más o menos 100.000 millones de dólares, su PIB. Ese PIB a 2013 alcanza los 400.000 millones de dólares. Se multiplicó por 4. Llegamos a ser en 2013 la cuarta o quinta economía del mundo, dependiendo del ranking. Hoy, 2024, la economía venezolana es de alrededor de 100.000 millones de dólares. Una cuarta parte de lo que fuimos en 2013, es decir, perdimos prácticamente 75% de nuestro PIB, de nuestro tamaño, Sí. y del mismo tamaño que en 1999. Si alguien hubiese entrado en coma en 1999 y se despierta 25 años después, en términos de tamaño, el país es el mismo, incluso después de haber vivido un boom petrolero sin precedentes como el que se vivió entre 2004 y 2010. Entonces, efectivamente, eso te habla, por eso usé esas dos referencias, de lo que perdimos y de que prácticamente Venezuela perdió esa oportunidad histórica de haber aprovechado ese boom para, bueno, convertirse en el país líder de América Latina, un país que, bueno, hubiese podido mejorar sustancialmente y darle calidad de vida a sus ciudadanos. Lamentablemente, eso no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Mira, yo creo que, bueno, hay una mezcla clara de malas políticas, ¿no? Estas políticas, a mi juicio, se gestaron en la gestión de Hugo Chávez, pero Hugo Chávez tuvo tanta suerte que murió sin ver las consecuencias de su política, porque obviamente los primeros síntomas aparecieron en la gestión de Hugo Chávez: los controles, las nacionalizaciones, el aumento desmesurado del gasto público, del tamaño del Estado, los procesos de desinversión en la industria petrolera, que es nuestra industria más importante. Todo eso comenzó bajo la gestión de Hugo Chávez, pero explota de alguna manera, es decir, el modelo colapsa bajo la gestión de Nicolás Maduro. ¿Qué hubiese hecho Nicolás Maduro? Obviamente él no era responsable directo de la situación, hubiese aplicado pues un programa de ajuste, un programa económico para minimizar estos impactos negativos. No lo hizo, más bien lo que hizo fue correr la arruga. Se profundizaron muchas de estas políticas, los controles de precios sobre todo y los controles de cambio, y bueno, la verdad que la economía hizo colapso a partir de 2015, ¿no? Que empezamos a caer, y tal vez el desideratum o el punto culmen de esa crisis fue el año 2017, donde arranca un ciclo hiperinflacionario inédito para Venezuela. Venezuela nunca había sufrido hiperinflación, incluso cuando América Latina tenía esta característica en los 80, y además de el primer petroestado, el primer país petrolero que sufre, digamos, un ciclo hiperinflacionario. Entonces, ahí tú puedes ver un poco que al final tiene que ver con malas políticas, decisiones
que no se tomaron a tiempo, cosas que se profundizaron y en última instancia lo que impide de alguna manera la recuperación o un factor son temas sanciones. Pero fíjate que lo menciono de último y no por casualidad, porque el discurso del gobierno es caracterizar los problemas económicos los generó las sanciones. No coincido con esa visión, como te estoy explicando acá muy brevemente, los problemas económicos anteceden las sanciones. Obviamente las sanciones exacerban algunos problemas, pero no es la causa ni de cerca, y además hay otros países que también tienen sanciones y que justamente por no tener un modelo económico tan caótico han podido sortearla. El mismo caso de Irán y de Rusia, que son otros dos países sancionados. Vamos a unas elecciones donde el señor Maduro aspira a seguir mandando en Miraflores, y ha dicho que va a reunirse para hablar directamente con Estados Unidos. Suponemos que va a tocar el tema de las sanciones, que le resulta tan caro y tan importante. Pero en líneas generales, más allá de lo que hable directamente con Estados Unidos, de seguir en el Palacio de Miraflores el señor Maduro, ¿qué le va a pasar a la economía venezolana? Fíjate, César, yo iría más atrás, ¿no? El tema de la economía venezolana o la relación de la política con la economía venezolana tiene que ver si vamos a tener un gobierno reconocido o no reconocido, ¿no? Incluso lo que trasciende a Maduro. Vamos a ponerlo en el caso de Maduro. ¿Qué significa un Maduro no reconocido? Por ejemplo, un Maduro que decida, robarse la elección, por llamarlo en forma coloquial. En ese escenario, obviamente, una economía que va a continuar estando aislada, sancionada, sin capacidad de levantar dinero para poder aumentar su producción petrolera. Entonces, allí lo que tenemos es una economía estancada en el foso. Esa economía enana tiene muchas limitaciones para crecer y sobre todo para garantizar bienestar a la mayoría de la población. El modelo que tenemos hoy, han habido algunas mejoras, eso podemos hablarlo en otro programa. El modelo que tenemos hoy es un modelo donde esas pequeñas mejoras no benefician a la mayoría. Son unos pocos los que se ven beneficiados, pocos sectores, pocas personas, pocas regiones. Caracas obviamente es una especie de burbuja dada la dinámica que existe de problemas en el resto del país. Si nosotros no vamos a un proceso donde haya entrada masiva de inversiones, sobre todo en petróleo, en minería, en gas, donde el gobierno pueda nuevamente entablar relaciones con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la capacidad de crecer es muy limitada. Por eso es un poco lo que nos jugamos en esa elección. ¿Va a haber reconocimiento o no va a haber reconocimiento? Si no hay reconocimiento, insisto, la dinámica de la economía es de estancamiento, donde unos pocos se benefician, y eso es terrible para un país donde, 80% de los ciudadanos no le alcanza el dinero para cubrir sus necesidades. Asdrúbal, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, a ti por invitarme a tu programa, siempre a tu orden. Saludos, César. Muchísimas gracias. Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, nos habló desde Caracas. Son las 9:44 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y al regreso, ¿qué dijo la Corte Suprema de Estados Unidos? Realmente, ¿qué significa esa inmunidad para el presidente o los presidentes? De ello hablamos al regreso. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Vamos a ocuparnos de la noticia de la cual todo el mundo habla y de la que por lo visto pocos terminan de entender. ¿Qué decidió ayer la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Washington? ¿De qué manera afecta al desarrollo político del país? ¿Por qué se dice que ahora no todos están por debajo de la ley, sino algunos estarán por encima? Por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos. Aquí en la ciudad de Miami está el doctor Frank Quintero Jr., abogado penalista, acreditado tanto en la Corte Federal como en la estatal.
Frank, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, César, por la invitación. ¿Qué decidió la Corte Suprema ayer en Washington? Bueno, la Corte Suprema ayer decidió un tema que en sí ese tema estaba ya más o menos decidido y decidió que un presidente tiene la inmunidad absoluta en, en cuestiones de obligaciones del oficio de la oficina del presidente. Ese concepto siempre ha estado presente, pero con otra forma. Se le decía inmunidad calificada. Y es un concepto que lleva cientos de años en lugar donde un oficial gubernamental tiene inmunidad sobre cualquier acto que ese individuo haga mientras que está en su posición y en referencia a actos que tengan que ver con sus obligaciones sobre esa oficina o ese oficio que ese individuo tome. La Corte Suprema llevó eso un poco más lejos, en mi opinión, de lo que tenía que llevar y declaró que un presidente tiene inmunidad absoluta en cuestiones de alegaciones criminales mientras que está en oficio y mientras que esos actos tengan que ver con las obligaciones o las responsabilidades de esa oficina. También tomaron un paso más de lo debido, en mi opinión, diciendo que esos actos no pueden ser usados como evidencia. Por ejemplo, vamos a suponer que yo fuera un oficial gubernamental y te digo, César, vamos a robar un banco. Y tú dices, ok, vamos a robar un banco. Yo voy y rento un carro, ¿me entiendes? Un acto completamente inocente, ¿ok? Para poder robar el banco. Bueno, la Corte Suprema, ¿ok?, ha dicho que si eso está dentro de mis obligaciones como oficial gubernamental, el acto de rentar el carro no solamente lleva inmunidad, sino no se puede usar como evidencia en un caso criminal. Otro problema. Vamos a suponer que un presidente falsifique sus impuestos. Eso está dentro de las obligaciones y las responsabilidades de un presidente dentro del oficio o de la oficina de ser presidente. No lo creo. Creo que los jueces liberales también se fueron, demasiado exagerados con sus ejemplos que usaron, pero hay una realidad. Si un presidente dentro de sus obligaciones tiene acceso a los secretos nucleares de este país y mientras que está en oficio da esos secretos nucleares a un enemigo de nuestro país, técnicamente la opinión esta le da inmunidad a ese presidente. Y ese es el problema con usar frases como inmunidad absoluta en vez de inmunidad calificada. Porque hay ciertas cosas que, por ejemplo, el ejemplo que yo acabo de dar, ese acto es un acto de traición, es un crimen en nuestro país, ¿me entiendes? Y pero, eso, perdona la interrupción, Fran, pero eso tiene que ver con los documentos de Mar-a-Lago, por ejemplo. Correcto. Y ahí vamos a ver cómo esta jueza que está dirigiendo este caso, que obviamente está favoreciendo al presidente, cómo va a interpretar este caso. Por ejemplo, el acto de llevarse los documentos mientras que él estaba en oficio, a lo mejor no lo pueden usar porque técnicamente bajo este caso tiene inmunidad. Ahora, del momento que él se va y él sigue en posesión de esos documentos, ya no está en oficio. Ya él no tiene, en mi opinión, la inmunidad que la Corte Suprema está declarando en este caso. Hay que separar
los actos de cuando una persona está en su oficio y qué actos son fuera de de esa posición gubernamental. Ahora, cuando se habla de los hechos del 6 de enero del 2021, la actitud de Donald Trump en ese momento, él era presidente de Estados Unidos, pero él estaba actuando de manera oficial, de oficio, o él estaba actuando por su interés político particular. Bueno, eso es esa pregunta es lo que la jueza en Washington, D.C. va a tener que decidir. Una de las cosas que la corte esta hizo fue que dijo que las conversaciones del presidente Trump en ese momento con el vicepresidente, con el Departamento de Justicia, estaban protegidas y no se podían usar como evidencia en ese caso. Entonces, el fiscal del caso ese va a tener que examinar con mucha particularidad el caso de ese caso y qué fue lo que él alegó. Y es posible que él amenda ese cargo y traiga un cargo nuevo o cambie la forma que esa acusación ha sido desarrollada hasta este momento. La juez Sotomayor ha dicho que se ha traicionado el espíritu de los padres fundadores cuando todos deberían estar bajo el peso de la ley, pero ahora no todos los ciudadanos estarán bajo el peso de la ley. ¿Qué opina usted, doctor? Yo estoy de acuerdo. El problema para mí es que cuando una corte empieza a hablar en términos de inmunidad absoluta, ¿cómo es que se distingue entre actos oficiales y actos que no son oficiales? Eso presenta un problema para las cortes que van a decidir, no solamente el caso de Trump, sino el caso de muchos políticos oficiales que van a venir a jugar en los próximos 4, 5, 10 años. Es un problema. Yo hubiera preferido una decisión sobre inmunidad calificada. Calificada. Quiere decir que sí, hay inmunidad, pero ¿hasta dónde? ¿Me entiendes? ¿Cuáles son los actos o las responsabilidades de un presidente? La Corte pudo haber aclarado eso perfectamente bien y simplemente escogió no hacerlo, sino tirarle el caso de vuelta a la Corte de Juicio para que la Corte de Juicio decida cuáles son los actos que son oficiales y cuáles son los actos que no son oficiales, que arriba de eso esta situación va a regresar a la Corte Suprema más tarde o más temprano, de acuerdo a cómo es que la jueza esa decida. ¿Me entiendes? Una última pregunta, Frank. Richard Nixon hubiera salido libre, ¿verdad? No hubiese tenido problemas si hubiese una decisión como esta en su tiempo. Los expertos dicen que sí. Yo no creo porque autorizar, entrar a un edificio a robar documentos, definitivamente no está dentro de las obligaciones o responsabilidades de un presidente de los Estados Unidos. ¿Me entiendes? Sí. Creo que los expertos están equivocados sobre ese tema, porque obviamente un crimen no es bajo, en otras palabras, ser presidente no te permite ser criminal, cometer un crimen y protegerte y decir tienes inmunidad porque tú eres presidente. ¿Me entiendes? El crimen, si cometes un crimen, cometes un crimen. Lo que sí te protege es, por ejemplo, si tú como presidente mandas una orden a los ejércitos, a las agencias militares a participar en una guerra y mueren personas inocentes, sí, en eso tú tienes inmunidad absoluta, porque eso está dentro de tus obligaciones o responsabilidades como comandante del ejército americano. Ya. Frank, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. De nada, César. Gracias por la invitación. Que tengan un buen día, un lindo día. Gracias. El doctor Frank Quintero Jr. es abogado penalista aquí en la ciudad de Miami. Hubo un simulacro de elección el pasado domingo en Venezuela
y el periodista Iván Ernesto Reyes estuvo allí. ¿Qué experiencia le quedó? ¿Qué lecciones se pueden tomar de ese simulacro? Vamos a conversar con él. Iván, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué viste en ese simulacro? ¿Qué te dejó? ¿Qué aprendiste allí? Bueno, un simulacro que nosotros desde Efecto Cocuyo hicimos un recorrido desde muy temprano, desde las 8:30 de la mañana, por toda Caracas, donde los principales centros tenían afluencia de personas desde temprano. Por ejemplo, el Liceo Andrés Bello, que es el centro de votación que acumula más votantes en la capital venezolana, era un centro que normalmente, además se hacen dos filas, se hace una fila de personas, digamos, el resto de personas que vienen a votar y una fila especialmente de funcionarios públicos que estaba particularmente llena desde temprano, ¿no? En Katia, en el liceo, en el colegio Miguel Antonio Caro, también había muchas personas desde temprano, especialmente gente de tercera edad. Sí debo decir que fueron muy pocos las personas jóvenes que pude ver en estos recorridos que hicimos por Caracas. Sin embargo, las personas que encontramos jóvenes, especialmente por ejemplo, en el centro de votación que estaba en la Universidad Bolivariana, que era uno de los dos centros que estaba habilitado en la parroquia San Pedro, era una muchacha que, por ejemplo, iba a participar por primera vez o va a participar por primera vez en unas elecciones y le hacía como un llamado también a las demás personas jóvenes y de su edad particularmente a que participaran en un proceso, especialmente si querían un cambio, ¿no? En el lado de Petare, por ejemplo, también vimos afluencia de personas. Claro, en Petare se hicieron dos centros de votación en Petare como tal y dos centros de votación en Palo Verde. Entonces, evidentemente, los centros aglutinaban muchas personas. También había muy pocas máquinas. En la mayoría de los centros había 3 máquinas y incluso en algunos centros había solamente 2. Esto quiere decir que el proceso se hacía bastante lento y Sí. muchas de las personas estaban descontentos sobre esto porque decían que no tenía sentido que un proceso que es un simulacro fuera tan lento. ¿Y cómo estaban organizados los chavistas? ¿Qué viste de eso? Bueno, yo creo que, bueno, y esto es conocido, ¿no? El chavismo normalmente utiliza los simulacros como una especie de medidor también para probar su militancia y su capacidad, su maquinaria para mover personas. En el caso de Ujú. Katia, había muchos autobuses, había motorizados dispuestos a mover personas, había organización en estos puntos que ya no son rojos sino azules, donde la gente se anotaba y esperaba que viniera un autobús o un jeep o una moto a buscarlos para llevarlos de vuelta a su casa. En Petare también la situación era similar, había jeep, autobuses, motos. Había gente de la organización esta nueva formada por Héctor Rodríguez que estaba repartiendo café, agua, que se mantenía cerca de los centros de votación repartiéndole comida a las personas. Entonces, esto evidentemente se notó, o sea, se vio que el chavismo estaba probando su maquinaria y que, bueno, ellos verán cuál es su análisis de la situación. Pero en los centros de votación que te estoy mencionando se veía que era evidente que había Sí. personas dispuestas para esto. Tarda mucho el proceso de votación. No, para nada. Realmente esa era una de las quejas de las personas. Eso es un proceso que tarda entre 30 segundos y 45 segundos a lo mucho. Y las personas se quejaban era porque decían, bueno, esto es sumamente rápido, pero no entendemos por qué en algunos puntos se está tardando tanto. En el liceo, en la escuela Baute de José Félix Rivas, había personas que hicieron hasta 2 horas de cola. O sea, eran Dios. las 5 de la tarde todavía, estaban en la fila y no tenía mucho sentido porque, como te digo, es un simulacro, pero en este lugar, por ejemplo, había solamente 2 máquinas habilitadas. Ya, ya. Iván, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, gracias a ti por la invitación de nuevo. Iván Ernesto Reyes, periodista de Efecto Cocuyo en Caracas. Son las 10:02 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso a nuestro foro de hoy. ¿Qué es ser senil? Viejo. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Después del debate, el duro debate del pasado jueves, se habla con mucha insistencia de la vejez, de la senilidad. Mas, ¿qué es ser senil? ¿En qué momento está uno senil? ¿Es lo mismo senilidad y demencia senil? ¿Qué limita la senilidad? Una persona senil, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer? ¿Para qué sirve una persona
senil? ¿En qué puede ser útil? ¿En qué no puede ser útil? Son muchas las preguntas que se nos vienen encima y ese es nuestro foro en el día de hoy. En la ciudad de Málaga, frente al Mediterráneo, nos va a acompañar la psicóloga general sanitaria Sara Plan. Sara, muy buenos días, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenas tardes por allá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí de nuevo. Y más cerca, bueno, lejos de Miami, pero de este lado del océano, en la ciudad de Nueva York, está la psicóloga y senior coach Liliana Torreya. Liliana, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un placer nuevamente, César Miguel, de estar en tu programa. Gracias y un gusto, Sara, también, de compartir hoy. A ver, ¿qué es una persona senil? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Sara, por favor, vamos a comenzar contigo. La serenidad es una serie de cambios, tanto físicos como cognitivos, que se asocian al envejecimiento. Normalmente este término se utiliza pues, para describir esa disminución de la función mental y también de la física que acompaña a lo que es la vejez normal. Normalmente describe un conjunto de síntomas que afectan a la memoria, al pensamiento, a la conducta, también muchas veces a la capacidad para realizar actividades cotidianas, etc. Y al final las causas y los factores de riesgo pues son la edad, ¿no? Es el principal factor de riesgo, es la edad avanzada, la genética también, el estilo de vida, por ejemplo, si tienes hipertensión, diabetes, tabaquismo, o la salud cerebral. Si tienes alguna lesión cerebral, por ejemplo, también va a determinar si tienes o no demencia senil o senilidad, ¿no? El envejecimiento normal. ¿Es lo mismo demencia senil que senilidad, Liliana? No, César Miguel, técnicamente hablando, no es lo mismo. Por ejemplo, hay muchas personas que pueden presentar senilidad y no tienen demencia. Se confunde y normalmente hablamos de demencia para incluir a todas las personas que tienen, como decía Sara, este proceso de envejecimiento cognitivo y físico, pero la verdad es que hay diferencias. La demencia está más dirigida a las enfermedades que tienen componentes neurogenerativos, como por ejemplo el Alzheimer y otro tipo de enfermedades, pero algunas personas tienen senilidad y no presentan síntomas de deterioro neurogenerativo. A ver, ¿en qué momento una persona es senil? Hay algunas edades, así por ejemplo, se dice la menopausia llega a entre tal edad y tal edad. ¿Se puede establecer un rango para la senilidad? Sara. No hay un rango para la senilidad como tal, pero es verdad que a partir de los 80, 75, 80 años es cuando ya se empieza ese envejecimiento, ¿no? Ese envejecimiento empieza a dar esos frutos, esas consecuencias también de la edad, ¿no? Esos cambios de los que estábamos hablando. Por lo tanto, depende de la persona, del ritmo de vida que lleve, del estilo de vida, de sus relaciones sociales, de lo que haga en su día a día. La senilidad se va a diferenciar en un momento o en otro, ¿no? Dependiendo de la persona también. A ver, como comenté al principio, el tema de la senilidad está ahora en el tapete en un contexto político electoral aquí en Estados Unidos, después de que el presidente Biden lucía torpe, perdido, senil, para utilizarlo a manera de calificativo. Ahora bien, el presidente Biden, veo aquí, él nació en el 20 de noviembre del 42. Tiene 81 años. En breve, el próximo 26 de julio, Mick Jagger va a cumplir 81 años. Tendrán los dos la misma edad. Y Paul McCartney incluso es mayor porque ya tiene 82 años. Biden es senil y lo son también Mick Jagger y Paul McCartney. Le pregunto a Liliana. En términos concretos de la edad, nosotros podríamos incluirlo en una misma categoría. Sin embargo, la edad es solo uno de los elementos para poder hacer una alusión al término de la senilidad. Hay otras condiciones. Entonces, estrictamente no están seniles los tres.
los tres pudieran estar presentando algunos rasgos de senilidad, y en el caso de Biden, como tú bien lo decías, hay algunos rasgos que están siendo más visibles, más notables, como por ejemplo esto, ¿no? Este tema de cierta pérdida de memoria, cierta confusión al momento de hablar, cierta, entre comillas, torpeza, que no la vemos igual en los otros dos casos que mencionas, porque el estilo de vida y la manera en la cual se ha venido produciendo el proceso de envejecimiento impactan notablemente en la manifestación de la senilidad. Entonces, la edad es un elemento para poder incluir este grupo, digámoslo así, y decir, estás en proceso senil. Pero yo particularmente tiendo a quitar esa etiqueta, justamente porque con todos los avances de la neurociencia, estos procesos de envejecimiento, incluso ya está reportado científicamente que podemos alargarlo, podemos hablar de envejecimiento tardío. Y entonces no es simplemente un tema de número, es un tema de condiciones de salud, de condiciones de memoria, de condiciones neurológicas, de condiciones físicas. ¿Hay algún tipo de examen o tipos de exámenes que se deben hacer para poder determinar habilidades ya cuando se entra en este terreno de avanzada edad, Sara? Hay una serie de exámenes, de test que los psicólogos pasamos cuando hay alguna serie de características que estamos viendo que pueden dar lugar a una demencia, ¿no? Eso sí que para diagnosticarlo nos hace falta esos test, ¿no? Hay un montón de pruebas que nosotros aplicamos, pero al final también tiene mucho que ver lo que vea la persona en su día a día, lo que vea tanto la persona, porque muchas veces no es consciente de esa enfermedad o de ese déficit, de ese envejecimiento. También las familias, ¿no? Por ejemplo, a nivel físico, pues el aumento de la rigidez de la masa muscular, pérdida de masa muscular, reducción de la movilidad. También se disminuye la eficacia del sistema inmunológico, es decir, se cogen más catarros, más infecciones, ¿no? A nivel cognitivo, problemas de memoria, dificultades en el aprendizaje de nuevas habilidades. También a nivel emocional, pues si hay cambios en el estado de ánimo, muchas veces aparece la depresión, la ansiedad, ¿no? Todo ese tipo de síntomas. También a nivel de identidad, ¿no? Muchas veces el cambio de rol social, por ejemplo, la jubilación, el sentido de propósito, la utilidad, todo eso también puede influir. Y ya, aparte de todas esas pruebas que podamos diagnosticar nosotros, pues también como la persona y sus familiares tienen que estar pendientes de que esos síntomas se vayan dando a la persona. Muy bien, hablaba Sara Plan. Liliana, mencionaste el envejecimiento tardío. Voy a hablarte en primera persona. No sé si es que uno envejece y al envejecer, pues uno se va sintiendo, caramba, yo no me siento viejo. Yo tengo 70 años, pero me siento igual que cuando tenía 50 o 40. Evidentemente es mentira, basta con ver una foto de cuando yo tenía esa edad. Pero me siento perfecto. Hago casi todas las mismas cosas. A ver, una cosa es lo que yo me siento y otra es lo que en efecto estoy viviendo y para lo cual soy hábil. A ver, ese envejecimiento tardío, ¿qué representa? Ese envejecimiento tardío representa justamente esta percepción y además, como decía Sara, hay exámenes que nos pueden mostrar, podemos hacer comparación entre, como tú decías, dos personas de la misma edad y ver cómo, así como hay personas que hablamos de que se desarrollan a una determinada edad y otros antes y otros después, en el caso del envejecimiento ocurre igual. Ahora, es importante esto, César Miguel. El envejecimiento lo medimos, vamos a decirlo así, desde dos perspectivas. Una es la perspectiva física, corporal, biológica, llamémoslo así, neurológica. Y por eso es que los exámenes neurológicos aquí nos van a ir diciendo cuál es la edad neurológica que está presentando la persona. Y lo otro es esto que llamamos la percepción emocional, la percepción del estilo y la calidad de vida, la cantidad de cosas que podemos hacer, y por eso a veces decimos que hay personas que son muy lúcidas, pero que sus capacidades físicas empiezan a deteriorarse, y eso sí que es, entre comillas, lo podemos hacer más tardío con el ejercicio, con los hábitos saludables, con el autocuidado, pero va a llegar un momento, como tú dices, que en la foto nos vamos a dar cuenta que hay un proceso de
entre comillas, cambio, que no tiene que ser deterioro. Lo que pasa es que a todo lo que, digamos, llamamos vejez, lo hemos asociado en paradigma con que es algo que se deteriora. Y la verdad no es un deterioro, es un cambio. Sí, es un cambio y no tiene por qué ser, como tú dices, negativo, etcétera, sino que es un cambio hacia una etapa diferente de la vida. A ver, por alguna razón tenemos límites en la juventud, ¿verdad? Usted tiene que ser mayor de 18 años o de 21 años en Estados Unidos para poder beber alcohol, y mayor de tal edad para poder comprar cigarrillos, y mayor de tal edad para poder manejar. ¿No le dicen a usted lo mismo? Ya usted después de cierta edad no puede seguir manejando, conduciendo un vehículo, porque es de riesgo. Y así como no ocurre con la habilidad para conducir, tampoco ocurre con otras cosas. Pero ya que esta conversación la hemos tenido a raíz del foro, ese presidente Biden que vimos esa noche en el foro, en el debate, el foro es el nuestro, en el debate, está en condiciones de manejar una oficina. No estoy hablando de la presidencia, estoy hablando de una oficina, de gerenciar una oficina. Sara. Claro, muchas veces nos regimos por lo que estamos viendo en un momento determinado y no nos damos cuenta a nivel global, ¿no? No tenemos esa cosmovisión de ver la persona en todos sus ambientes, ¿no? En todas sus facetas. Entonces, tampoco podemos sacar una idea clara de ver el debate en ese momento, pero sí que si se van viendo ciertas características que nos hacen pensar que la persona a lo mejor no está del todo bien, sí que a lo mejor tendríamos que averiguar un poco más sobre el tema, ¿no? La persona tendría que ver todo su entorno, pues cómo se encuentra, si muchas veces el estrés también hace muchísima influencia en eso, ¿no? Entonces sería cuestión de eso, ¿no? De ver a nivel ya más en profundidad cuáles son sus síntomas, cuál es su comportamiento en todos los ámbitos de su vida. Ya, el tiempo se nos vino encima, lamentablemente. Entonces, Liliana, te dejo la palabra a manera de conclusión, por favor. Sí, bueno, un poco en tu última pregunta y compartiendo con lo que dice Sara, yo creo que esto es similar a las enfermedades físicas y crónicas. Para nosotros poder ver qué tanto nos limita o no en la ejecución o el desempeño de alguna función, yo creo que habría que hacer algunas pruebas, algunos exámenes y adicionalmente también mirar un poco la complejidad de lo que la persona va a tener que manejar. Ciertamente, en el caso que estamos conversando, cualquier tarea en ese entorno es de alta complejidad y alto nivel de presión y de estrés. En consecuencia, pienso que hay que ser muy responsable para poder ver, así como si tuviéramos una enfermedad física, bueno, qué tanto yo tengo que hacer un esfuerzo para poder cumplir con esa función de la mejor manera. No ser muy autorresponsable en hasta dónde puedo llegar o no y ver realmente que eso no afecte también a otros, ¿no? Esa sería mi conclusión, César Miguel. Muchas gracias. Gracias a ti, Liliana, por acompañarnos en esta mañana. Liliana Torrella, en Nueva York. Gracias, Liliana. Gracias. Y Sara Plan, muchísimas gracias, Sara, allá en la bella ciudad de Málaga. Gracias. Muchísimas gracias, un placer. Bien, son las 10:20 de la mañana. Una pequeña pausa. Y al regreso vamos con Pueblo People, Pueblo. Hablamos en el programa de muchas cosas, pero estamos en Estados Unidos y así como nos ocupamos de cuestiones en Venezuela, en América Latina, en Europa, mucho del programa se lo lleva a la situación de Estados Unidos. La situación política que cobra mucha importancia porque estamos en año electoral, pero también la situación económica, social, cultural. ¿Y cómo es Estados Unidos para el extranjero? Un venezolano, por ejemplo, que llega a Estados Unidos, ¿a qué debe prestarle atención? ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender lo otro? Si es que se puede entender. Hay un podcast muy interesante, Pueblo People, que de alguna manera, yo no sé si se lo han planteado así, pero le da uno pistas para entender lo que está pasando acá, pero con ojos venezolanos.
lo llevan adelante Osvaldo Graziani, quien tiene en su currículum nada menos que ser fundador del Chigüire Bipolar, y Raúl Stolk, quien está al frente de Caracas Chronicles. Caracas Chronicles es un portal en inglés para abordar y analizar la política y los hechos venezolanos. Vamos a conversar con ellos ahora. Esto va a ser una especie de People Pueblo para adultos, o más viejito, ya que vengo del foro de la senilidad. Osvaldo, Raúl, buenos días. Muchas gracias por atender la invitación en la mañana de hoy. Elecciones, pero yo voy a ver que de Hola. repente podemos hacer como... Hola, ¿me oyes? ¿No me oyes? ¿Ya me oyeron? Sí, te escuchamos. Perfecto. Buenos días. Buenos días, César. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué es Pueblo People? ¿Para qué lo inventaron? Comenzamos con Osvaldo. Mira, Pueblo People es un proyecto que inventamos Raúl y yo hace ya 4 años, cuando estaban las elecciones de 2020 y sentíamos la necesidad de explicar un poco, sobre todo a la comunidad venezolana, la política americana. Hay muchos venezolanos llegando a este país y tratando de entender qué es lo que pasa aquí. Nosotros lo que queríamos era dar nuestro punto de vista sobre cómo funciona la política y ese tipo de cosas. En un principio era solo para cubrir las elecciones de 2020, un podcast limitado lo llamábamos, pero después nos gustó tanto hacerlo que continuamos y aquí estamos 4 años después en la misma situación. Entonces un poco ese es el resumen. 4 años También después estamos en elecciones. Raúl. No, que también era un poco un ejercicio de catarsis en su momento. Yo creo que Osvaldo, que estaba alejado de la política en aquella época, fue como una forma de reconectar, y yo, que estaba conectado profundamente con la política venezolana, pero también estaba buscando una forma de también en ese ejercicio de pensar y trabajarlo y explicarlo, también era un ejercicio para nosotros entender lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, el tiempo vuela y ya estamos aquí otra vez. ¿Y entendieron lo que está pasando? He entendido muchas cosas, obviamente no todo, pero creo que de alguna forma nuestra experiencia en Venezuela nos ha dado algunas luces de cosas que están pasando acá que no nos gustaría que se repitan, pero también aprendimos que por lo menos desde el punto de vista venezolano, todos estábamos, o mucha gente estaba unida en Venezuela en contra de algo, que es obvio lo que estamos hablando. Pero después nos dimos cuenta de que Estados Unidos, que ese grupo también estaba dividido y que quería a favor de cosas distintas, digamos. Entonces eso también lo hemos aprendido, cómo lidiar con una diáspora que está profundamente dividida también en cuál debe ser el destino de este país y quién debe llevar las riendas de este país por los próximos 4 años. Entonces eso también ha sido una experiencia de aprender a entender que no pensamos igual a pesar de que estamos en contra de las mismas cosas. ¿Cuáles son esas cosas las cuales estamos en contra pero no nos ponemos de acuerdo, Raúl? Bueno, mira, yo creo, o sea, lo que es interesante es que por lo menos, como dice Osvaldo, o sea, al final este ejercicio se ha enfocado mucho en los venezolanos y en la diáspora venezolana. Y creo que hay un tema que es importante, que es que nosotros obviamente todo lo vemos con el lente venezolano. Y tanto Osvaldo como yo, obviamente, nosotros también, y todos los venezolanos que emigraron a Estados Unidos, lo que están viendo lo ven con el lente venezolano. Entonces, tienes un lado que ve, que conecta al Partido Demócrata con la izquierda y con Cuba y con el chavismo, y tienes un lado que conecta lo que le pasó al Partido Republicano, que obviamente si te pones a ver el Partido Republicano de 2020, cuando nosotros empezamos este ejercicio, y de ahorita es completamente distinto. Y creo que ha ido un poco por la vía que nuestro lente venezolano nos hacía ver, que era que todo se estaba centrando alrededor de una persona. Y bueno, básicamente nosotros empezamos Pueblo People como un ejercicio para hablar de populismo en los Estados Unidos, y lo que nosotros empezamos a ver era como
bueno, que lo veía mucha gente y creo que es muy obvio porque es la forma como se maneja Trump, que es con este tumbado de autócrata, pues, como digo, son dos partidos completamente distintos. En 2020 él tenía que responderle a un GOP, a un partido republicano que lo había puesto en este sitio y en el transcurso de 4 años lo desmanteló completamente y ahora, después, más aún, después de haber perdido, extrañamente, porque debió haber perdido poder en el camino, pero terminó de convertir, o sea, de hacer que el partido gire completamente alrededor suyo. Sí, Entonces, ya esa de- es la visión al final que nosotros vemos y que nos preocupa, pues. ya de hecho no se habla del GOP, ¿verdad? Ahora, Exacto. ¿por qué si tiene esas características autoritarias y todos salimos hartos del autoritarismo que se enseñoreó en Venezuela con Chávez y después con Maduro? ¿Por qué los venezolanos les gusta tanto Donald Trump, Osvaldo? Bueno, mira, yo lo veo mucho como que estamos teniendo dos conversaciones muy distintas. Yo lo veo como que los que estamos preocupados por Trump, estamos viendo, digamos, el eje X, ¿no? De izquierda y derecha. Perdón, los que están apoyando a Trump, ven a Trump una persona que no es comunista, que es un empresario y tiene muchas cosas que obviamente lo hacen muy distinto a un personaje como Chávez o como Fidel. O sea, la mayoría en verdad se parecen muy poco. Pero la preocupación de nosotros es que en esas pocas cosas que se parecen son muy preocupantes. Y es justamente esa, digamos, falta de valores democráticos y de la manera de gobernar. Entonces yo creo que muchos venezolanos están viendo solo la parte de izquierda y derecha, del empresario, de la persona que es buena en negocios, que eso también es muy debatible. Y otros estamos viendo más bien de arriba hacia abajo, que es el autoritarismo o como se dice en inglés, el egalitarian, ¿no? Que es como la igualdad, países como Noruega o no sé, o Dinamarca, que tienen una igualdad de oportunidades para todo el mundo. Entonces, que no es socialismo y mucha gente lo confunde con eso. Entonces, yo realmente creo, se puede ver reflejado mucho en la diáspora cubana, de que ese anticomunismo que es justificadísimo, o sea, eso es algo que nos une a todos. O sea, nosotros aquí Sí. estamos, todos somos anticomunistas o todos los que estamos, digamos, en esta conversación. Obviamente nos une y es algo que rechazamos, pero de alguna manera yo lo veo como que mucha gente realmente no está preocupada por el autoritarismo, sino por el comunismo y estarían probablemente más tranquilos con un gobierno autoritario que se alinee a sus ideales. Y yo creo que mucha gente le cuesta admitir eso, pero yo sí veo mucha gente en esa posición, que no importa si es un dictador, con tal de que esté de acuerdo con lo que yo pienso, yo estoy con él. Entonces ahí es donde creo que está el gran dilema y un perfecto ejemplo fue no sé si supiste, la valla que publicaron hace poco comparando a Trump con Fidel, que Ajá. generó mucha polémica y esa valla perfectamente resume la conversación. O sea, mucha gente está de acuerdo con lo que se dice en esa valla y mucha gente está ofendida con la comparación. Bueno, de hecho salió una valla ahora, otra, ponderando muy bien a Trump y dice pagada por el exilio cubano. Exactamente. No como respuesta a lo otro. Recién hubo una encuesta del Washington Post, donde en varios estados de estos que llaman swing states, el 30% de la población decía que prefería una dictadura a una democracia. Y un porcentaje más alto, inclusive decían que Donald Trump sería un dictador. Y les gustaba por eso. Exactamente. Y ese es el punto. Ahí está el punto, que hay gente que realmente nos hemos dado cuenta que muchísimos venezolanos, y esto duele decirlo, realmente el problema no era con el autoritarismo, el problema era con el comunismo, que estamos de acuerdo ahí. En mi caso particular, y creo que en el de Raúl también, nosotros estamos en desacuerdo con el autoritarismo y con el comunismo. Entonces, es tratando de como de alguna forma creer en los valores democráticos de verdad y no simplemente por la oportunidad que nos da una idea. Y esto ni siquiera
ni siquiera tenemos que entrar en detalles de que Trump en verdad es un charlatán. Más allá del hecho, ponte que sea todo verdad lo que él dice, pero más allá de eso es que está mega comprobado que el personaje lo que hace es mentir y de alguna forma perjudicar a la propia gente que vota por él. Claro. Entonces eso ya es otra conversación más de la gestión. Y bueno, Sí. entonces aquí es donde viene y te dicen, ajá, pero el pobre Biden está mascando el agua, ¿no? Y se vio en el debate, pues. Sí. Raúl. Pero, bueno, sí, yo creo que el debate de la semana pasada, y que bueno, que definitivamente creo que fue un debate histórico, creo que definitivamente en esta campaña es un momento, sí, yo sí lo veo como una encrucijada completamente. Aquí estamos metidos en un problema grande que es que definitivamente, o por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que ninguno de los dos candidatos está en condiciones para ser el próximo presidente. Yo sé que es duro decirlo, pero es así. Eso es una opinión muy personal mía. Es muy duro. Yo sé que ahora la conversación se centra mucho alrededor de quién es peor o qué es peor. Obviamente, Biden ha tenido una gestión en una época muy complicada. Trump dejó la suya en un momento muy complicado también. Pero no se puede negar que la gestión de Biden ha sido muy efectiva. O sea, legislativamente ha sido uno de los presidentes más efectivos y él tiene muchas cosas que defender desde ese punto de vista. Ahora, el problema es que desde hace tiempo nosotros sentíamos que había una narrativa que venía desde la campaña de Trump, donde estaban tratando de convencer a todo el mundo de que Biden no estaba bien. Cada vez los rumores eran más fuertes y yo creo que mucha gente estaba esperando justamente el debate para ver, bueno, a ver si veíamos el Biden del State of the Union, y no fue lo que la gente vio. Yo creo que es muy difícil recuperarse de eso. Creo que es muy difícil convencer a la gente de que, no, bueno, pero es que el otro es peor y mejor es, pero ¿qué es esto? O sea, a mí lo que me preocupa profundamente no es si Biden puede ganar o no. Yo creo que si tuviéramos el Biden State of the Union, pudiera ganar y pudiera gobernar. A mí lo que me preocupa es que se les quede a mitad de camino. Y yo honestamente, donde estamos... No. Cuando digo que se quede a mitad de camino, no es que Biden se muera ni nada, sino que simplemente al final no esté en condiciones de dar un discurso enérgico, como de repente un día sí puede y otro no. O sea, ahora vemos a gente del mismo lado, lado demócrata, cuestionando a los medios que simplemente están reportando lo que todo el país vio. Creo que es algo sumamente problemático y creo también, yo honestamente creo que, yo sé que en estos días dijeron que no, que Biden sigue. Pero yo creo que eso no es una decisión que se toma en 3 días después de un mal debate. Pero sí creo que es una decisión que es muy probable que se tome antes de la convención demócrata. Porque, vuelvo y repito, no es un tema de si Biden va a estar fit para la presidencia. Que aguante 5 años en las condiciones que estamos viendo. Bueno, es difícil. Sí. Yo lo veo más como una cuestión más inmediata, como un deterioro más rápido que ellos van a tener que afrontar y que deben estar afrontando en este momento, independientemente de cuál sea la comunicación. Se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero hay un detalle. On that happy note, como dicen los americanos. No, pero decía Raúl, ahora están culpando a los medios. Sí, los medios siempre son los culpables. Sí. Porque son los que están echando el cuento y el mensajero tiene la culpa de haberme traído la mala noticia. Pero ya para cerrar, quería dejar esta inquietud, a ver qué me dicen. Decía una vez Laureano Márquez que cada presidente que ha llegado en Venezuela era peor que el anterior. Y entonces Laureano decía con ese ingenio de él, bueno, que se quede Chávez. Por favor, porque no quiero saber lo que puede ser peor que Chávez. Y vino Maduro, mucho peor que el maestro.
Y los venezolanos nos hemos acostumbrado a poder decidir en qué es peor. No sé si es una condena bíblica o qué, pero qué es peor. Y es tal como lo planteó Osvaldo. Entonces, en Estados Unidos son muchos los venezolanos que van a votar, y van a votar en función de eso, evitando lo peor. Osvaldo, ya para cerrar. Mira, yo personalmente creo que es una falsa equivalencia comparar los defectos de Trump con los de Biden. Yo creo que Biden es mucho más normal con todos los defectos que tiene. Eso no culpa de todos los problemas del Partido Demócrata estratégicos y tácticos a la hora de elegirlo como candidato. Eso no son cosas que hace realmente un partido que está en una buena situación. Eso más bien uno recuerda, no sé, de Robert Mugabe o presidentes dictadores que se han quedado por muchos años, más allá de la edad o sea, ciegos y todos siguen siendo presidentes porque esas son las cosas que hacen usualmente los gobiernos autoritarios. Entonces creo que ha sido muy mal manejo táctico de Biden. Sin embargo, solo basta con escuchar los discursos, entender el equipo que tiene cada candidato detrás, porque no es solo una persona, es el equipo que tienen detrás para entender que, o sea, en mi caso, yo voy a votar por Biden y como dice Bill Maher, aunque esté en una jarra con agua azul, su cabeza flotando ya vegetal. Y no es triste, no me emociona, no, hay muchos líderes políticos de este país que me entusiasman muchísimo más que Biden. Pero yo sí creo que un segundo mandato de Trump va a ser muy problemático para este país y él va a venir mejor preparado para hacer lo que él quiere y también con una sed de venganza que antes no existía. Entonces eso a mí personalmente me parece que nadie ni siquiera debería experimentar con esa idea. Estamos una vez más en un escenario de voto castigo que tanto conocemos nosotros. Sí. Cierro con la frase que nos escribe nuestra oyente Chere Ramos Garaterol. Con mi autócrata no te metas. Osvaldo, Raúl, muchas gracias por haber compartido estos minutos acá en el programa. Un placer hablar contigo, César. Encantado, César, como siempre. Bye. Los responsables de Pueblo People, el podcast, son Raúl Stolk, quien es el director de Caracas Chronicles, y Osvaldo Graziani, quien es el fundador del Chigüire Bipolar. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a ir a Londres para hablar con el arquitecto y fotógrafo Frank Balby Hansen, quien está presentando la serie Socialismo, Manipulación y Pecado. Interesantísimo. Ya regresamos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM. En Miami. Esta noche a las 9 por TVV Network con Gladys Rodríguez. Gladys conversará sobre el debate presidencial de la semana pasada entre Biden y Trump. También hablará de los resultados electorales en Francia. Un aviso para Macron, ¿puede renunciar? ¿Hay negociación? Son las preguntas que planteará Gladys Rodríguez esta noche a las 9 por TVV Network. Vamos a Londres. Allí está el arquitecto y fotógrafo Frank Balby Hansen. Frank, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias, encantado de estar en tu programa. ¿Qué es la serie Socialismo, Manipulación y Pecado? Bueno, desde acá, que no estoy involucrado directamente en los problemas que están sucediendo en Venezuela, esta es mi expresión acerca de todo lo que yo veo. Digo desde acá porque muchas veces uno no está, como decir, en la candela, pero uno sabe qué es lo que está pasando. Pues, o sea, yo no soy una persona que está en la diáspora desconectada totalmente de los hechos. Y como artista creo que uno tiene una responsabilidad social y bueno, simplemente esa es mi expresión esa es mi opinión acerca de lo que está pasando, de lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 25 años, básicamente, en diferentes etapas. ¿Pero qué es? En concreto, ¿qué es? A efectos de nuestro oyente que no conoce
el proyecto? ¿Qué es? Ok. Es el análisis de lo que ha pasado. Por ejemplo, esto es un proyecto fotográfico, Ujú. el cual ha participado muchísima gente, básicamente venezolanos, pero muchos extranjeros también. En la primera etapa de este trabajo es referente a lo que ha pasado, a lo que pasó los primeros 25 años del socialismo. Ujú. Y la segunda etapa es un tríptico acerca de la manipulación Ya. de que han sido objeto los venezolanos a través de sus creencias. Y ahora este último trabajo que se incorporó a esta serie es sobre la brecha que existe entre los que compran en los bodegones, Ujú. los que manejan Ferraris, y la gente que depende de una caja clap para sobrevivir. El primero es el Guernica bolivariano, ¿no? Y el Guernica bolivariano es, para mí, un resumen de los primeros 20 años de socialismo, de la traición del socialismo, porque si yo fuera socialista, yo me sentiría Y esto, traicionado. y esto es una fotografía. El Guernica bolivariano es una fotografía. Una fotografía inspirada en el Guernica de Picasso. La inspiración es la traición de que fue objeto el pueblo español cuando Franco permitió el bombardeo, la traición de que ha sido el pueblo chavista, digamos, porque hubo una contundente mayoría en un momento dado, pero eso, bueno, fueron traicionados, pues, porque ahora es peor de lo que estaba antes. Ujú. Y el tríptico mágico religioso, veo María Leonza, José Gregorio Hernández y Hugo Chávez como ícono mágico religioso. Sí, el asunto con esto es, yo escuché, por ejemplo, en un momento dado, bueno, esta es la conclusión mía acerca de la situación en ese momento, hace varios años ya. El Día del Ejército, por ejemplo, Ujú. en la marcha del Día del Ejército, estaban desfilando casi que los brujos y o sea, ellos incorporaron a la marcha gente de sorte, Ujú. prácticamente. Ya. Eh, y eso no es otra cosa simplemente que tratar de ganar votos en esa población que sin desprestigiar esa población, yo soy libre, o sea, creo en la Ujú. libertad de culto, pero hay una manipulación obvia allí. Y bueno, José Gregorio Hernández y tal y qué sé yo. Y una vez muerto Hugo Chávez se convirtió en un ícono religioso. Ustedes están en una campaña recaudando fondos para poder exhibir esto en Barcelona y Londres. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Frank? Bueno, mira, yo como artista aquí en Londres he desarrollado y sigo desarrollando, tengo muchos proyectos en desarrollo, pero la mayor parte de estos proyectos son proyectos que no son comerciales simplemente, son por amor al arte, digamos, y hay una cantidad de gente de arte que me rodea, mucho venezolano talentoso y además de eso mucho inglés y de cualquier otra nacionalidad que simplemente disfruta de hacer arte, que me apoyan en estos proyectos y siguen conmigo, pero desde el punto de vista práctico, hace falta imprimir, hace falta hacer cosas que aparte del amor al arte, Ujú. hay que pagar algunas Ya. cuentas, ¿no? Sí, y entonces, Entonces, ¿qué es lo que están planteando? este crowdfunding, Ujú. que es lo que estamos planteando, es para realizar esta exhibición, para poder desarrollar, para poder enseñar este trabajo, para poder mostrar este trabajo, básicamente. Muy bien. ¿Dónde está cuáles son los datos? Eh, pero
Greenlit Ujú. es la página del crowdfunding y busca el proyecto Venezuela. Venezuela, el único que dice Venezuela es Ok, él. muy bien. Frank, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Bueno, encantado. Muchísimas gracias a ti. Frank Balby Hansen desde Londres. 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, escucha esto. Los propietarios de armas corren el riesgo de ir a prisión por disparar con drones o disparar a drones. Escucha esto. Un hombre de Florida enfrenta un proceso por dispararle a un dron de reparto de Walmart. ¿Tú sabes lo que es? Ponerse a disparar a un dron como si fuera, o sea, una cacería. Las entregas automatizadas con drones han resuelto varios desafíos técnicos y regulatorios para llegar al mercado, según informó Business Insider, pero aún enfrentan otra complicación, y es la población estadounidense fuertemente armada. El caso de Florida es uno de varios que involucran a propietarios de armas disparando a vehículos aéreos no tripulados, como se les dice a los drones, en lo que tal vez no sepan que es un delito grave. Los reguladores estadounidenses no distinguen entre un dron cuadricóptero barato y un avión comercial. Por lo tanto, disparar contra cualquiera de estos elementos, sea un avión o sea un dron, es un delito grave, punible con hasta 20 años de prisión. Walmart y Amazon están ampliando el uso de drones. Los estadounidenses armados pueden impedir que algunos de ellos lleguen a sus clientes con este tema de estarles disparando, pero corren el riesgo de ser encarcelados hasta por 20 años, César. Mira tú. Bueno. Gracias, Flor Alicia. 10:54. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.